Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. En la próxima hora y media vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. Así es, estamos comenzando Noticiero Hechos correspondiente a este día ya 15 de enero de 2020. Comenzamos con nuestros titulares. La Fiscalía General de la República solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad de las CICIG apoyo para investigar los primeros 3 casos de presunta corrupción que han sacudido al país. Autoridades solicitarán a la Interpol en las próximas horas que emita difusión roja contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otros vinculados en lavado de dinero. Hoy fueron revelados los resultados de una encuesta de opinión que evalúan los primeros 6 meses del gobierno del presidente Nayib Bukele. También le hablaremos de la nueva reducción en el precio de la tarifa de electricidad que entra en vigencia mañana. En noticias internacionales, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes transfirió al Senado los 2 cargos con los que buscan destituir al presidente Donald Trump. Uno de ellos, abuso de poder. Las autoridades solicitarán a la Interpol que se emita una difusión roja contra Sigfrido Reyes y otras personas acusadas de lavado de dinero. El anuncio se hizo el mismo día que su esposa salió de prisión preventiva bajo libertad condicional. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Es el momento en el que Susi Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes, recobró su libertad. Guardaba prisión preventiva en la división antinarcóticos. Es procesada por conformar una estructura que, de acuerdo a la Fiscalía, lavó $6 millones junto con otras personas, incluido el expresidente del Congreso. En su defensa sostiene que se ejerce una persecución política. No se vale seguir persiguiendo políticamente a los demás opositores. No se vale valerse del Estado para crear estos casos, estos casos falsos. No se vale venir después de 5 años de estar investigando. No sé, en realidad, cómo es que le dan un viraje a esas investigaciones tan repentinamente. Mientras su esposo y otras 3 personas continúan prófugos de la justicia, la PNC y la Fiscalía siguen en su localización. En las próximas horas solicitarán que se emita una difusión roja en su contra. Yo no celebraría si estoy siendo procesado y estoy pasando instrucción, ¿verdad? Ese no es un motivo de celebración. Vamos a presentar la orden de difusión roja en Interpol para que el señor Sigfrido Reyes y los demás que son prófugos de la justicia puedan ser ubicados y localizados para su posterior captura. Es una disposición judicial. Cualquier policía que lo encuentre en cualquier lugar del país va a proceder a hacerla efectiva. Y si no se encuentra, pues nosotros haremos los trámites legales a través del órgano judicial para poderle decretar la difusión roja que lo hace Interpol. Todavía no se tienen mayores detalles de dónde podría estar Sigfrido Reyes y los demás prófugos. Las autoridades estiman que el ex parlamentario salió del país a finales de 2019. Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y les recordamos los nombres de las 10 personas que continuarán en libertad del proceso legal en su contra por la supuesta participación en una red dedicada al lavado de dinero. Susi Melba Rodríguez, esposa del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y junto a ella, Delmi Beatriz Vela, René Antonio Díaz, Jenny Elibet Guadalupe y Manuel Antonio Bercián. Todos ellos empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, además de Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal, y los empleados de la Corte de Cuentas, Noemi Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz. Ahí tiene usted el listado de personas que están siendo procesadas en libertad desde que se dio la resolución del juez por el caso en el que está involucrado Sigfrido Reyes. Mientras tanto, el juez giró orden de captura contra Sigfrido Reyes y su hermano Erly Reyes, la asistente del expresidente de la Asamblea Legislativa, Carla Recinos, y su asesor, Byron Larrazábal, también son reclamados por la justicia.
Bien, y los partidos políticos están de acuerdo que el Tribunal de Ética investigue a las plazas de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa. Añaden que el órgano ejecutivo y el judicial deben ser incluidos. Los diputados no tardaron en reaccionar ante las primeras indagaciones que realizará el Tribunal de Ética Gubernamental sobre los casos de nepotismo revelados en los últimos días en la Asamblea Legislativa. Algunos parlamentarios muestran su inconformidad. Está bueno, hombre, que lo vengan, no hay problema, que vengan a eso, está bien, hombre, está bien, va a ser más show este volado, está bueno, que vengan. Y eso sí, yo voy a pedir una cuestión, que lo van a hacer y todo, que después saque las conclusiones tal y como deben de ser y que no me vaya a salir untando al FMLN con cosas que no tiene. Porque hoy está muy de moda, bueno, hasta el fiscal, ¿no le han visto el fiscal que ya... El estilo de discurso que ha agarrado es igual al estilo del discurso del presidente, ¿no lo han visto? Es igualito. No vaya a ser este presidente del tribunal también que se tire a hacer ese mismo show. Hagamos las cosas en serio. ¿Van a hacer las cosas en serio? Bueno, hagámoslas. Otros legisladores piden que también se indague a la Corte Suprema de Justicia y al órgano ejecutivo. Critican los cargos ad honorem. No importa, yo creo que si vamos a estar todos en la cama y todos en el suelo, aquí no hay ningún problema. Y yo no me quedaría solo con la Corte, la Asamblea Legislativa. Hay que investigar la Corte Suprema de Justicia, hay que investigar el Ejecutivo. No es posible que solo se diga que el nepotismo exista en la Asamblea Legislativa cuando tú estás claro que el mismo Ejecutivo, el mismo Presidente de la República tiene parientes cercanos en el mismo gabinete, aunque me diga que son a honores, pero siguen riñendo con la legalidad de lo que existe. Entonces deberíamos de ser, y estoy completamente de acuerdo que se nos investigue a todos, a todo el funcionario público. Y ante las cámaras, Rodolfo Parker dijo que los parlamentarios deben presentar una declaración jurada que servirá en el futuro para sancionar penalmente si son encontrados que favorecieron a familiares en la obtención de un empleo. Que les requiera a todos y cada uno de los 84 diputados una declaración jurada, si tienen o no tienen contrataciones de familiares conforme está prohibido en la ley. Si bien el nepotismo pueda no ser delito, pero si un diputado firma una declaración jurada y miente, entonces ello sí sería delito. El miércoles 22 de enero, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales empezará a analizar una ley contra el nepotismo, propuesta que estuvo archivada por más de un año en el Congreso. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y cuando son las 8 de la noche con 8 minutos, vamos a saludar a nuestro compañero Ernesto Cornejo. Él nos presenta las reacciones de la ahora asesora del partido FMLN, Lorena Peña, en torno a este caso al que le hemos dado cobertura hace unos minutos sobre Sigfrido Reyes. Adelante. Te escuchamos, Ernesto. ¿Qué datos te ha dado en este caso Lorena Peña, quien también fue presidenta de la Asamblea Legislativa y ahora, como decía Roxana, es asesora de la fracción del partido FMLN? Así es, compañeros, buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. De persecución política ha catalogado la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, la acusación que se está haciendo contra Sigfrido Reyes. Ella ha pedido que se trabaje en la institucionalidad de las diferentes carteras de Estado, como también de instituciones. Veamos parte de las reacciones de lo que ella ha dicho. Nosotros estamos preocupados por toda esta judicialización de la política, por la persecución política que se hace haciendo uso de la Administración de Justicia y el Ministerio Público. El caso del compañero Reyes y Susi y las demás personas demostró el día de ayer la pobreza de las pruebas que se presentaron, ¿verdad? Por eso el abogado planteó que había tenido un éxito en la medida en que la mayoría que estaban imputados van a seguir el juicio en libertad. Yo creo de que no debemos permitir que a los que somos de oposición, a los que somos diferentes, a los que están en el poder, se nos pretenda callar y atemorizar a través de la persecución judicial. La exdiputada del partido FMLN también aprovechó para mandar un mensaje al fiscal general de la República en torno a estos casos que se han destapado en los últimos días. Es importante que el fiscal mantenga la independencia del Poder Ejecutivo. Eso es muy importante, y que no permita que el presidente vuelva a anunciar antes que las cosas, y que el presidente prometa lo que él va a hacer y él cumpla. Yo creo que él debe cuidarse,
para mantener su credibilidad y su independencia. Está en tiempo de poder llevar adelante la investigación del delito, la persecución de los criminales apegado a la legalidad y con pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los imputados, que no siempre son los victimarios. También hemos logrado conversar con ella sobre otros temas, por ejemplo, cuando ella estuvo al frente de la Asamblea Legislativa como presidenta, si hubo casos de nepotismo, y en efecto ella ha mencionado que fueron 13 casos los que ella se encontró, situación que inmediatamente pidió la renuncia de estas personas. Todos los partidos políticos ahí habían parientes, y yo explicaba en otra entrevista hace poco que yo les pedí la renuncia y renunciaron. Es decir que ese tema tiene solución si hay decisión política de resolverlo. Gracias. ¿Cuándo estuvo? No, cuando yo no, porque el mes que llegué, pues me pedí a todos los que tenían ese tipo de problemas, que no eran muchos, eran como 13 en toda la institución. Estas han sido parte de las declaraciones de una de las altas dirigentes del partido FMLN. Ella, por su parte, ha mencionado que estarán pendientes del desarrollo del caso que lleva Sigfrido Reyes, incluso también su familia, donde han salido salpicados por este tipo de acusaciones, como es el delito de lavado de dinero. Gracias, Ernesto. Pues ahí tenemos las declaraciones de Lorena Peña, quien pues comenzó a hacer denuncias sobre lo que estaba ocurriendo desde la noche en la que se capturó a Melba Rodríguez Reyes, la esposa de Sigfrido Reyes. El anuncio pues lo hizo el presidente de la República y también luego lo secundó la Fiscalía General de la República, que daba datos importantes sobre el operativo que se estaba desarrollando en torno a este caso, que se habla pues de lavado de dinero. Es interesante también las dos posiciones que hay dentro del mismo FMLN. Mientras personas como Lorena Peña hablan de una persecución política, por otro lado el secretario general habla de que Sigfrido Reyes debería de presentar todos los elementos que él tiene para probar su inocencia. Decíamos, hay dos visiones de una misma situación dentro del mismo partido. Bueno, estamos pues pendientes de otras declaraciones y reacciones que puedan ocurrir en el transcurso de estos días. Gracias, Ernesto Cornejo. Así es, Manuel, vamos a estar pendientes. Ellos dijeron que como partido FMLN van a tener siempre el apoyo, tanto Sigfrido Reyes como su familia, en torno a esta situación que se está viviendo. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Buenas noches, gracias por tu reporte. Y vamos a seguir hablando siempre de temas relacionados con la justicia para contarles de las declaraciones que dio esta mañana el fiscal general de la República. Ya lo anunciaba desde muy temprano a través de su cuenta de Twitter, y como a eso de las 10 de la mañana, hoy el fiscal general entregó un requerimiento de asistencia técnica a la Comisión Internacional contra la Impunidad para investigar casos de corrupción en el país. Las irregularidades en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, la compensación al transporte colectivo y la adjudicación al Citrams son los primeros casos en los que la Comisión Internacional contra la Impunidad colaborará con la Fiscalía General de la República. Estos casos que estamos investigando han causado un gran daño, y nosotros esperamos poder llegar a investigar con la asistencia técnica que nos brinde OEA y poder dar simplemente los mejores resultados. Vamos a recibir con la mejor disposición el requerimiento o solicitud que ha hecho el señor fiscal para que coadyuvemos en la investigación y persecución penal, a efecto de que la Fiscalía y el país tengan los mejores resultados en el combate en contra de la corrupción. En diciembre pasado, la Fiscalía y la Organización de Estados Americanos firmaron un acuerdo en el que se establece apoyo con recursos, peritos y asistencia técnica a través de las CICIES para investigar casos de corrupción. En el caso del Chaparral, ya no obstante lo tenemos judicializado y tenemos un panorama bastante grande de lo que ha sucedido, hay algunas diligencias todavía en la cual podemos utilizar la asistencia de OEA CICIES. En el caso del subsidio al transporte público de pasajeros y de la adjudicación y la contratación del Citrams, son procesos que, si bien es cierto, tienen algún tiempo, no se han diligenciado con la debida celeridad y con la debida prontitud. Se espera que la información recabada sea procesada por la Dirección Anticorrupción e Impunidad del Ministerio Público junto con las CICIES. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.
Pero conozcamos más datos de los casos en los que, en este caso, la Fiscalía General de la República pues ha hecho el requerimiento de información a las ICIES. Comencemos con el Chaparral. Según el Ministerio Público, se cancelaron 108 millones de dólares a una empresa italiana por trabajos inconclusos y que además el expresidente Mauricio Funes junto a otras personas recibieron un soborno de 3.5 millones de dólares por modificar el contrato de la obra. Otro de los temas en los que se ha pedido información es la compensación al transporte público. Otro de los casos es la asignación y uso de compensación al transporte público de pasajeros, luego que el Ministerio de Obras Públicas retiró el beneficio a más de 200 unidades porque no estaban en funcionamiento y estaban cobrando pues ese beneficio. También el fiscal general de la República habló del caso Citrams. Habló de que se va a pedir pues información sobre la adjudicación del sistema integrado de transporte de San Salvador Citrams, luego que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda porque se otorgaron carriles exclusivos y la terminal de integración sin concesión previa, es decir, se dio un bien público para explotación, en este caso de un ente privado. Y vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a ir con Pamela Zelaya. Gracias, Manuel. Así es, y es que la opinión de ustedes también es muy importante para nosotros. Y ya sabe que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden colocar lo que ustedes piensan respecto a la pregunta que nosotros ponemos. En nuestro Twitter nos encuentra como Noticiero Hechos y en Facebook como Noticiero Hechos Más. La pregunta fue la siguiente: ¿qué opina de la participación que tendrá las ICIES en la investigación de los casos de corrupción? Vamos a leer primero Twitter y Bel Aguilar comentó: una farsa, porque no incluyen casos como el de Norman y las pandillas o la corrupción en la Asamblea Legislativa. Creo que es lo que todos esperábamos. También Ángel Rodríguez comentó: pues claro que actúe ya las ICIES. El fiscal es uno más del FMLN Arena, por ello no puede ni investigar el nepotismo. La Asamblea Legislativa es un nido de ratas. Bueno, esos son los comentarios que ustedes publican a través de nuestras redes sociales y siempre les hacemos la invitación para que nos sigan en ambas, ya sea en Twitter o también en Facebook. Y de antemano, saludos para todos aquellos que están conectados con nosotros fuera de nuestras fronteras también, informándose con Noticiero Hechos. Voy con mis compañeros. Así es, muchos saludos para ustedes que nos están viendo también a través de Facebook. Contarles otras informaciones. La Cámara Primera de lo Civil programó para el próximo 30 de enero a las 9:30 de la mañana la audiencia preparatoria en contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco, a quienes se les procesa por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República solicitará el reintegro de más de 4 millones de dólares de las arcas del Estado. Ambos son acusados de apropiarse de esos fondos durante la administración Saca del 2004 al 2009. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele ha iniciado acciones para la reparación de los daños a las víctimas del conflicto armado. Implementar medidas de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de la masacre del Mozote es uno de los principales objetivos que tendrán los nuevos miembros del Consejo de Registro, que fueron juramentados por el ministro de Gobernación, Mario Durán. Hay muchas deudas, muchísimas deudas, y creo que jamás se va a poder terminar de pagar todo lo que se le debe al Mozote, ni siquiera al pueblo salvadoreño, pues. Nosotros venimos de un conflicto que dejó muchas víctimas. 75,000 fallecidos, ¿no? Asesinados, otros tantos desaparecidos. ¿Y cuántas familias no lloraron a sus personas en todo ese tiempo? Yo mismo tuve que ver cómo mi familia migraba a Estados Unidos y se separaba por temas de la guerra. Y no entendía por qué. Estas acciones se enmarcan en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que dictaminó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos humanos. Y hoy, con el nuevo gobierno, se busca reivindicar a los afectados. Aquí tenemos 5 años para trabajar y lo tenemos que hacer de la mejor manera. El presidente fue muy claro en que quiere hacer del Mozote una zona modelo. Creo que ustedes han visto el avance de las obras, la implementación de nuevas obras, cosas que no habían estado antes en el Mozote, y también han tenido la visita de muchísimos ministros quienes están interesados y ya están haciendo sus carpetas de trabajo para intervenir
en esa área. También se dijo que trabajarán por el cumplimiento de sus demandas y soluciones a sus necesidades. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Vamos ahora a ver otras noticias en el siguiente resumen. En Sonsonate fueron detenidas María Lisset Vargas, de 41 años, e Ivette Elizabeth Marroquín, de 33, acusadas de tráfico ilícito de droga. Al realizar un registro en el vehículo en el que se conducían, las autoridades encontraron metanfetaminas con un valor de $1,800. Posteriormente, efectuaron registros en sus viviendas, encontrando cocaína, pipas para consumir marihuana, 2 tarjetas de débito, una libreta de ahorro y $2,215 en efectivo. En Usulután, la policía capturó a Flor Guadalupe Martínez, de 25 años de edad, alias Drupi, acusada del delito de homicidio agravado. Junto a ella fueron detenidos otras 2 personas identificados como Álvaro Alexander Martínez y José Adonai Gaitán, presuntos miembros de una estructura terrorista, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Siempre al oriente del país, en Usulután fueron detenidos Miguel Antonio Cardona Pineda, de 48 años, acusado de tráfico ilícito de drogas. A él se le incautó marihuana, un celular y $170 en efectivo. La fracción legislativa del FMLN presentó un recomendable dirigido a la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, para que se realicen campañas permanentes sobre el uso de la pólvora y sus consecuencias, y también dotar de insumos médicos necesarios a la unidad de niños quemados del Hospital Bloom. Muy bien, y tenemos un servicio social, y es que familiares buscan a Catherine Beatriz Funes Clavel, quien está desaparecida desde el miércoles 4 de diciembre del año pasado, y es que ella fue vista por última vez en la calle El Progreso del municipio de Mexicanos. Si usted posee información para localizarla, comuníquese al teléfono 7950-7671, también puede comunicarse al 7769-5371 o al 7769-5008. Catherine Beatriz Funes Clavel. Ahora tenemos más información con Manuel. Adelante. Vamos a hablar de información que tiene que ver con su economía. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones anunció una reducción en los precios de las tarifas de energía eléctrica. Conozcamos más en el siguiente informe que hemos preparado. Por segunda ocasión, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones anunció reducción en la tarifa de la energía eléctrica. Esta vez es del 9.74%. En octubre del año pasado, el precio del servicio también presentó una baja del 5.16%. Es posible gracias a las estrategias comerciales implementadas por el gobierno y su gabinete de energía, así como también la entrada de generadores solares al país importantes como la planta de Bósforo, que son 100 megavatios, y la planta de Capela Solar, la cual es la más grande de Centroamérica. El país debería estar orgulloso que tiene la planta solar más grande de Centroamérica. El superintendente también habló sobre la inversión de $1 millón por parte de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE. Llegué a la CRIE con nuestro equipo de trabajo acá, la Gerencia de Electricidad, y empezamos a buscar maneras de aprovechar los recursos que tiene la CRIE. Encontramos una cuenta que le llaman ellos cuenta de compensación, en la cual podemos solicitar dinero para que venga al país, y nosotros vimos la manera de traer $1 millón para los salvadoreños, $1 millón menos que se va a pagar de electricidad. Los nuevos precios entran en vigencia este miércoles y se mantendrán hasta el 14 de abril de este año. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería descarta un alza en los precios de los granos básicos, específicamente del frijol, el rojo, tinto, blanco y negro, ya que, según los informes presentados por los técnicos de estadísticas agropecuarias, no existen indicios de desabastecimiento en el mercado nacional. Los precios a nivel nacional mayoristas son el arroz oro primera clase importado, el quintal en San Salvador, el precio mínimo es de $37 y máximo $38. Para el frijol rojo de seda nacional, el quintal en San Salvador, el precio mínimo es de $53 y el máximo $58. El maíz blanco, el quintal, un precio mínimo de $14 y máximo de $17.50 en San Salvador.
Hacen un llamado a la población a denunciar ante la Defensoría del Consumidor cualquier irregularidad en cuanto a los precios o acaparamiento de productos. Esto haciéndolo llamando al 910. Un nuevo sondeo de opinión revela que la población continúa avalando el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, quien llegó al poder el pasado mes de junio de 2019. Conozcamos cuál es la calificación que recibió el mandatario en este nuevo sondeo de opinión. 8.39 es la nueva calificación que recibió el presidente de la República, Nayib Bukele, en su primer semestre de gestión. La población asegura que el mandatario está cumpliendo con sus promesas y que está trabajando 24/7. Así lo reveló la encuesta de evaluación que realizó el Centro de Estudio Ciudadano de la Universidad Francisco Gavidia. El presidente obtuvo una nota de 8.39 versus 8.87 en la encuesta anterior. Estadísticamente el descenso es poco significativo, digamos, no se podía atribuir a una mejor o peor gestión entre 100 días y 6 meses. El vicepresidente Félix Ulloa recibió una nota de 7.18 y la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, 7.94. En cuanto a los funcionarios mejores evaluados, está el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, con una nota de 7.88 y la menor evaluada es la ministra de Economía, María Luisa Jayén, con 7.13. Obtenido está entre 7.3 y 7.80. Con el error muestral podríamos decir que el presidente le ha transferido a todo el equipo de gobierno, pero es poco significativo, 7.13, 7.20, ¿verdad? El partido Nuevas Ideas se está posicionando como la mayor fuerza política de cara a las elecciones municipales y legislativas de 2021, con el 48% de aceptación. Partidos tradicionales han perdido credibilidad. Nuevas Ideas dice que tiene 48.2, ¿verdad? FMLN 2.6, Arena 5.9 y No Me He Decidido 31. Esa es como la foto general. Los demás gana 3.6, Vamos .2, PDC .4, Nuestro Tiempo .1, PCN .3, ¿verdad? En cuanto a las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y la República de China Popular, los salvadoreños esto dijeron. La relación con Estados Unidos está mejorando en un 79%. La relación con China dice la mitad de la población que no debió de seguir. Y las relaciones en la región, la mitad de los ciudadanos encuestados opinan que están mal. Para los datos obtenidos, se entrevistó a 1.292 personas del 7 al 11 de enero del 2020. El nivel de confianza fue del 95% y error muestral fue de 2.3%. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Es momento de que vayamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, hablaremos de los accidentes de tránsito. Han ocurrido una cantidad importante este día, desde horas de la madrugada, y por lo menos 5 personas perdieron la vida. Con eso regresamos. Vamos a continuar con las noticias que tenemos para ustedes en este día, miércoles 15 de enero de 2020. Como si nada, ya estamos a la mitad del primer mes de este nuevo año. Y les contábamos, al menos 5 fallecidos y varios lesionados dejaron pues una racha de accidentes de tránsito que ocurrieron la madrugada de este miércoles. Conozcamos dónde y cómo ocurrieron estos percances viales. Imágenes impactantes. Al menos 5 personas murieron en 4 accidentes de tránsito en las últimas horas, 4 en el departamento de San Salvador y 1 en Cuscatlán. El primer hecho lamentable ocurrió en el kilómetro 2 del Boulevard del Ejército Soyapango. En este lugar, 2 motociclistas fallecieron luego que un camión conducido por Carlos de León, de 28 años, los impactara. Otras 3 personas resultaron lesionadas. Se presume que el responsable manejaba bajo los efectos del alcohol. Logramos evidenciar 3 vehículos involucrados, un vehículo sedán, un pick-up y una motocicleta.
encontramos que las dos personas que se dirigían en la motocicleta murieron instantáneamente. Las 3 personas que se dirigían en el pick-up recibieron lesiones. 2 de ellas fueron movilizadas hacia su centro asistencial para recibir la atención médica adecuada. El segundo siniestro vial ocurrido en la 49 Avenida Sur y 24 Calle Poniente en las cercanías del monumento Hermano Bienvenido a Casa de San Salvador y que dejó como resultado el conductor de ese vehículo fallecido. Probablemente se durmió, se distrajo, la verdad que no se desconoce realmente cuál fue la causa por la cual perdió el control y vino a impactar con el separador, ¿verdad? Y eso le causó la muerte, ¿verdad? El nombre de él responde de Pedro Antonio Quintanilla Portillo, ¿verdad? Aparentemente él solo viajaba, él era el conductor, ¿verdad? Y se distrajo y perdió el control. 1, 2, 3. Mientras que en el kilómetro 3,5 de la carretera Troncal del Norte, sentido de Apopa, San Salvador, un motociclista identificado como Luis García Díaz, de 41 años de edad, murió tras ser atropellado por el conductor de un microbús de la ruta 38A. Pasajeros del microbús de la ruta 38A que venían a bordo, ellos vieron cuando la moto salió arrastrada por el carril izquierdo y que no observaron al fallecido, pero posteriormente el motorista sintió como que algo le obstruía al momento de circular y fue de esa forma que partió el microbús y cuando se agacha a observar, efectivamente observa el cadáver. También en el kilómetro 27 de la carretera panamericana, a la altura de la entrada de Cojutepeque, un hombre murió tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga. La víctima no fue identificada. En todos los percances, las autoridades de la División de Tránsito Terrestre cerraron los tramos, mientras la Fiscalía General de la República y Medicina Legal procesaron las escenas. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Otro percance más ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera panamericana en la jurisdicción de Cojutepeque, en Cuscatlán. El conductor de este vehículo junto a otras 2 personas sobrevivieron tras caer a un barranco de 10 metros de profundidad. Socorristas de la Cruz Roja rescataron a las víctimas y los trasladaron a un hospital. Una de las hipótesis de las autoridades es que el conductor se habría dormido y perdió el control del automóvil. También un hombre identificado como Esteban Arrieta, de 73 años, fue arrollado por un autobús de la Ruta 5 entre la Primera Calle y Avenida España de San Salvador. La víctima fue atendida por comandos de salvamento, quienes lo trasladaron a un centro asistencial. Les decíamos que comenzamos con una racha de accidentes y estos no paran. Tenemos datos de uno que ha ocurrido hace solo unos minutos. Edith Patricia Ramírez García, de 28 años, falleció arrollada y su esposo, William Antonio Elías, de 50, resultó con lesiones. Esta tragedia ocurrió sobre el kilómetro 75,5 de la carretera que de Chalchuapa conduce hacia Santa Ana. En el lugar donde ocurrió el percance, pues hay una pasarela y al parecer pues las personas que sufrieron pues esta tragedia esta noche pues no la utilizaron. Les repetimos los nombres: Patricia Ramírez García, de 28 años, murió, y su esposo, William Antonio Elías, de 50, ha resultado con lesiones, pero tenemos declaraciones de quienes han participado en el auxilio a estas nuevas víctimas en la carretera. La apreciación que tenemos por el momento es que imprudencia de parte de los peatones, y lo mismo que muchas veces el conductor no reduce la velocidad y no va atento. Esta zona ya la tenemos identificada que es de accidentabilidad. Y la gente, usted puede ver la pasarela, ahí la tenemos y la gente no la ocupa. Entonces aquí pues la responsabilidad es prácticamente del conductor y los peatones que no utilizan también la pasarela.
Y ahí en pantalla les vamos a mostrar un comparativo de los accidentes en este 2019, pasado 2019 y 2020. Por ejemplo, en el 2019 accidentes de tránsito se registraron 724, en el 2020 se han registrado 753, una diferencia de 20 más. Este año, lesionados 351 en el 2019, mientras que en enero del 2020, 419. Estamos hablando de una considerable diferencia de más de 60, mientras que fallecidos, 43 se registraron, mejor dicho, en el 2019 y 42 en el 2020. Esto según el Viceministerio de Transporte. Y ahora pues vamos a hacer nuevamente un comparativo de accidentes, pero de motociclistas en lo que fue del año 2019 y lo que llevamos de este 2020. Entre accidentes, durante el 2019 hubo 81, en lo que llevamos del 2020 117, con una diferencia que suma 36. Ahora vemos los lesionados, en el 2019 fueron 75, en este 2020 108 y una diferencia de 33. Llevamos también en el 2019 12 fallecidos, en el 2020 13 y la diferencia pues es de 1. Y dejamos de lado los accidentes para contarles que hoy autoridades del Ministerio de Educación, junto a colegios privados, inauguraron el año escolar 2020. El principal reto de este año es reducir la deserción de estudiantes. Los colegios privados han retomado las labores educativas de 2020. Este sector cuenta con más de 1.000 colegios que tienen en sus listas a 250.000 estudiantes. Yo les invito a unirnos en este trabajo, a tomarnos de la mano. Tenemos una tarea histórica por hacer y la oportunidad es una sola. Estamos muy seguros aquí en el Exal que la única herramienta para salir de la pobreza es la educación. No existe otra herramienta, es la única. Aquí tenemos cientos de hechos de jóvenes de todo el país, de escasos recursos y que a través de una beca les cambió la vida. La deserción escolar es el principal reto a superar en 2020, pues el año anterior, 20.000 estudiantes dejaron las aulas, en su mayoría a causa de la violencia. Es una situación que no se supera en un solo año, porque tiene diversas causas. Como ustedes saben, una de las principales causas es el desplazamiento forzoso. Necesitamos que el estudiante esté más adentro del hecho educativo y que el estudiante abandone lo menos posible la escuela. Debemos evitar la migración del estudiante. Los centros educativos del sector público iniciarán labores la próxima semana y la titular de Educación explicó que aún no se ha cerrado el periodo de matrícula, pero ya se contabilizan más de 1.300.000 estudiantes a nivel nacional. Con imágenes de Ever Ábalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y gracias a la firma de un convenio de hermanamiento entre las ciudades de San Salvador y Washington, D.C., se realiza la construcción de una moderna biblioteca. Ernesto Cornejo con los detalles en la siguiente nota. Decenas de jóvenes serán beneficiados con la construcción de una biblioteca digital en la colonia Satélite en San Salvador. La obra presenta un 60% de avances. De acuerdo al edil Ernesto Mason, el lugar contará con internet gratis, 30 computadoras, una área multiusos con enfoque en ciencia y tecnología. Muchísimo provecho para los capitalinos y especialmente para los jóvenes. Van a haber más de 10.000 libros, tanto en digital como en físico. Van a haber 30 computadoras, va a haber Wi-Fi gratuito y poderoso para que también pueda venir más gente con sus propios equipos, con sus propias computadoras y laptops a poder hacer investigaciones, tareas, etcétera, pues aquí en esta biblioteca. La construcción de estas modernas instalaciones es gracias al hermanamiento que existe entre la ciudad de Washington, D.C. y San Salvador, quienes desde hace un tiempo vienen trabajando de la mano.
seguir trabajando con MC Deal Foundation, con la Municipalidad de Washington DC para poder gestionar otro proyecto como este para la ciudad de San Salvador. Ojalá pudiéramos llevar una biblioteca de estas para cada uno de los 6 distritos de San Salvador y poder ir cosechando los frutos de esa relación que tenemos con la ciudad de Washington DC, donde también hay muchísimos hermanos salvadoreños que residen en ese lugar. La infraestructura se mantiene en un medio de abundante vegetación para ser un espacio amigable con el medio ambiente. Se espera que la obra finalice antes del mes de abril. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, a través del Centro de Formación Laboral, graduó a más de 300 jóvenes que formaron parte de los diferentes talleres que impulsa esta municipalidad. Reafirmaron su compromiso para seguir trabajando con este tipo de proyectos de formación juvenil. Esto no sería posible sin las instituciones que han apoyado el desarrollo de estos proyectos y que comparten nuestra visión de abrir más y mejores oportunidades para ustedes. Y es por ello que quiero aprovechar para agradecer al patronato Progresando en Familia, a mi esposa Jackie, a su junta directiva y a todos los que participan de este patronato, que es el brazo derecho de todos los proyectos sociales que desarrollamos en la alcaldía de Santa Tecla para beneficio de nuestra población. Así como también a INSAFOR, que siempre, desde que le pedimos apoyo, nos han dicho presente por Santa Tecla. Bastante hacer falda, camisa básica y gabacha y camisa escote B y cuadrado. Revisemos ahora algunos temas internacionales. Comenzamos contándoles que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó hoy a favor de enviar al Senado los cargos contra el presidente Donald Trump para su juicio político, un paso clave en sus esfuerzos por destituir al mandatario acusado de abuso de poder y obstrucción del trabajo del Congreso. Un paso más previo al inicio del juicio político contra Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles enviar al Senado los cargos contra el presidente, acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Los legisladores votaron 228 a favor frente a 193 en contra. Trump es señalado de haber usado su cargo para obtener una ventaja política al pedir al gobierno de Ucrania investigar al opositor Joe Biden y luego impedir que el Congreso interrogara a testigos clave en el caso. Cuando él actuó de la manera en que lo hizo, al retener fondos a Ucrania a cambio de un beneficio personal y político para él, cruzó la línea. No nos dejó alternativa. Previamente, Pelosi anunció que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, liderará la acusación contra Trump en su juicio de destitución. Otros 6 congresistas actuarán como fiscales en el Senado. La mayoría de ellos cuentan con experiencia fiscal en el sistema judicial de Estados Unidos. Este tiempo nos ha dado la habilidad para demostrar al pueblo estadounidense la necesidad de un juicio justo, de exponer qué tanto McConnell está trabajando de la mano con el sujeto de destitución, el presidente, para esencialmente transformar lo que debería ser un juicio en un engaño. Los demócratas piden que el Senado cite testigos a los que la Casa Blanca prohibió testificar durante la investigación en la Cámara de Representantes, como el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien dijo estar listo para responder a una convocatoria. Pero el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, se ha negado a aceptar invitar a testigos al juicio antes de que se entreguen las declaraciones y argumentos iniciales. De cualquier modo, es poco probable que Trump sea declarado culpable en el Senado, ya que su partido, el republicano, tiene una mayoría de 53 escaños frente a los 47 de los demócratas. Se requiere una mayoría de 2/3 en la Cámara Alta para destituir al mandatario. Y Estados Unidos y China firmaron este miércoles la fase 1 del esperado acuerdo comercial que promete poner fin a la guerra de aranceles que sacudió a la economía mundial. El pacto reducirá algunas tarifas y hará que Beijing impulse la compra de bienes y servicios estadounidenses, desactivando así un conflicto de 18 meses entre las dos economías más grandes del mundo. El presidente Donald Trump y el viceprimer ministro Liu He
que lideró la parte de China en las conversaciones comerciales con Washington, suscribieron el documento de 86 páginas en un evento realizado en la Casa Blanca ante más de 200 invitados de los círculos empresariales, gubernamentales y diplomáticos. Hoy estamos dando un paso muy importante, uno que nunca antes se había dado hacia un futuro de comercio justo y recíproco a través de la firma de la fase 1 de este histórico acuerdo entre Estados Unidos y China, dijo Trump durante esta ceremonia. Y se agravó la pugna entre las asambleas rivales en Venezuela. Hubo golpes, disparos y más tensión a la ya desgastante crisis venezolana. Veamos. Frente al Palacio, exactamente, frente al Palacio. Tras recibir golpes y disparos en algunos de los vehículos en los que se trasladaban, los diputados opositores desistieron el miércoles de ir al Palacio Legislativo venezolano, donde la oficialista Asamblea Nacional Constituyente había anunciado un acto a la misma hora de la sesión de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Denunciamos hoy claramente al mundo el atentado, la emboscada en contra del Palacio Federal, queda develada la dictadura. Los legisladores se vieron forzados a trasladar la sesión a un anfiteatro en la barriada de Latillo, al extremo sureste de Caracas. Guaidó confirmó nominalmente el quórum al sumar 92 congresistas opositores. La Asamblea Nacional está integrada por 167 legisladores. Tras varias semanas sin operar, la oficialista Asamblea Constituyente sorprendió la víspera al declararse en sesión permanente y llamar a un acto especial en el Palacio Legislativo, que en los últimos días ha sido centro de fuertes tensiones. Nosotros hay una sola Asamblea Nacional Constituyente que tiene sede aquí. Dentro de la oposición hay al menos visibles dos sectores que quieren tener control de la Asamblea Nacional. El 5 de enero, las fuerzas de seguridad le negaron el acceso a Guaidó y a algunos congresistas opositores en la sesión de instalación del Congreso. Los miembros de una directiva paralela integrada por desertores del bloque opositor juramentaron sus cargos ese día. El nombramiento de la directiva paralela fue objetado por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región que ratificaron su respaldo a Guaidó. El 7 de enero, Guaidó logró ingresar por la fuerza al Congreso junto a varias decenas de colegas y celebrar una sesión. La escalada de la tensión política ocurre en medio de una compleja crisis económica dominada por una severa recesión que se ha extendido por 6 años, una desbocada hiperinflación y la escasez de bienes básicos. Rosalba Ruiz, Associated Press. Vamos a otro punto del planeta. En Rusia, el primer ministro Dmitry Medvedev presentó el miércoles al presidente Vladimir Putin la renuncia de su gobierno, pues un inesperado anuncio tras el discurso del jefe de Estado en el que propuso reformas constitucionales. Un anuncio inesperado. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, presentó el miércoles la renuncia de su gobierno al presidente Vladimir Putin. La decisión se produjo tras un discurso del jefe de Estado en el que propuso una serie de reformas de la Constitución para reforzar los poderes del Parlamento, aunque preservando el carácter presidencial del sistema político que dirige desde hace 20 años. Por supuesto, agradezco a todos los que participaron en el trabajo del gobierno. Las decisiones a futuro serán tomadas ahora por el presidente. Medvedev, muy cercano a Putin, explicó que dimitió tras la decisión de su mentor de aportar cambios fundamentales en la Constitución rusa, reformas que modifican, según él, el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte, el mandatario agradeció a Medvedev y sus ministros y les pidió que concluyeran los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un nuevo equipo. Ya se lo anunciábamos ayer, más de 1 millar de hondureños, entre ellos las familias enteras. Estamos hablando también de madres solteras, niños y hasta personas discapacitadas. Partieron desde San Pedro Sula en la primera caravana migrante de hondureños que pretende llegar a los Estados Unidos. Una caravana de migrantes salió de San Pedro Sula la madrugada de este miércoles con la esperanza de llegar a los Estados Unidos para obtener mejores condiciones de vida, en medio del dolor de dejar atrás familia, amigos y su país de origen. Mire, hermano, pues si me toca quedarme en México, me quedo en México, trabajando, pero aquí en Honduras ya no se puede. Se lo hablo sinceramente, yo he sido taxista, solo en mes de diciembre me asaltaron 4 veces, hermano, me asaltaron.
Me robaron teléfono, todo. ¿Y qué voy a trabajar? Dígame, ¿a dónde voy a trabajar si me vengo aquí a la ciudad a trabajar en un bus de rapidito, en cualquier bus? Impuesto de guerra. Si no lo pago, lo matan. Lo matan, hermano. ¿Por qué? ¿Y el gobierno qué está haciendo? Nunca he tenido ayuda, no he recibido nada del gobierno. Tengo 10 años de tener la discapacidad y nunca he tenido una ayuda, nunca he recibido nada del gobierno. Aquí hay mucha gente que va con necesidad, Juan Orlando Hernando. Aquí nadie va pagado. Y el que diga que va pagado, que enseñe el dinero y que diga, yo los pagué. Pero aquí nadie va pagado. Aquí va una gente con necesidad de trabajar, con necesidad de salir de esta pinche pobreza que tú tienes en este país. Por otra parte, instituciones que manejan estadísticas sobre el tema de migración irregular aseguran que la situación de estas personas pasa por los problemas que actualmente arrastra el país, por lo que buscan mejorar sus vidas económicas con el conocido sueño americano. Las causas por las que la gente se va tiene que ver con desempleo, tiene que ver con la condición de pobreza y producida por un abandono que hay especialmente del sector rural del país. Otros por un tema de inseguridad y por la necesidad de reubicación familiar. Ancianos, enfermos y niños son parte de esta multitudinaria caravana que espera llegar a los países del norte en el transcurso de los meses, siendo los menores de edad uno de los grupos sociales que se encuentra en mayor peligro, según informaron autoridades migratorias. Hacemos el llamado de que no presten a sus hijos a otro familiar para que sea llevado. Ya los niños no pueden ser escudos fronterizos. Ya en la frontera sur de Estados Unidos, ya en México se encuentran más de 27,000 hondureños que están pendientes de poder hacer un proceso migratorio que todavía no han logrado. El primer grupo de migrantes hondureños se dirige a la frontera con Guatemala, sector conocido como Corinto. La otra parte se fue con rumbo al departamento de Ocotepeque. Sin embargo, al momento de intentar cruzar al vecino país, lo harán de forma simultánea. Vamos ahora a Guatemala. Alejandro Yamatei tomó posesión como presidente de ese país, resaltando que una de sus primeras acciones será la lucha contra las pandillas. En su primer discurso como presidente, Alejandro Yamatei se refirió a las prioridades de su gobierno. Ante una concurrencia compuesta por miembros de su gabinete y delegaciones internacionales, anunció una lucha frontal en contra de las pandillas. Hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas. Agregó que el segundo objetivo será la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Por este motivo, anuncio que en los próximos días quedará instalada la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Este es el segundo objetivo de nuestro gobierno. La ceremonia de imposición se extendió hasta las 8 de la noche debido al retraso de más de 4 horas, lo que generó la molestia de decenas de invitados, incluyendo a miembros de delegaciones internacionales. La transmisión de mando presidencial tuvo lugar en el Teatro Nacional de Guatemala, donde Alejandro Yamatei Falla fue investido como la máxima autoridad constitucional del país, al igual que Guillermo Castillo como vicepresidente. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2020-2024. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei. Veamos sus declaraciones en una entrevista que otorgó a la red de noticias Albavisión. El presidente de la República, Nayib Bukele, habló sobre sus expectativas de las relaciones que tendrá El Salvador con Guatemala después que Alejandro Yamatei fuera juramentado como nuevo presidente del vecino país. Comercio, cooperación, turismo y nuevos acuerdos son los temas a desarrollar en los próximos años. Con el nuevo presidente se ha hablado de hacer muchas cosas en temas aduaneros, comerciales, cielos únicos en donde se pueda viajar de Guatemala a El Salvador como si estuviera viajando internamente, temas de exportaciones e importaciones para ambos países, nuevos acuerdos, inversiones de empresarios guatemaltecos en El Salvador, inversiones de empresarios salvadoreños en Guatemala, buscar cooperación internacional en conjunto.
La inseguridad es una situación que golpea a los países del Triángulo Norte, como El Salvador, Guatemala y Honduras. Yamatei, en su primer día como presidente, pidió declarar como terroristas a las pandillas, al igual que en El Salvador. Además, no ha ocultado sus intereses para replicar las estrategias del Plan Control Territorial. Y el éxito del Plan Control Territorial en El Salvador ha reducido un 65% los homicidios, se ha reducido prácticamente todos los delitos. Se cortó inmediatamente, creo que tardamos 72 horas en cortar toda comunicación de las cárceles, tenían computadoras, internet, módems, todo para comunicarse, hoy ya no lo hay. Hemos descabezado sus estructuras, capturado a sus ¿líderes? Sí, allá le llaman ranfleros o palabreros, depende de la mara, a los líderes de las pandillas, sus cabecillas, a los que hacen funcionar la pandilla. Para Bukele hay que apostarle a la integración centroamericana. Sobre ese tema, ya tuvo acercamientos con mandatarios de la región. En cuanto a la integración centroamericana, y no voy al tema del Parlacen y esas cosas que ya están demasiado devalorizadas por la población, sino en el tema idílico de que deberíamos de trabajar en conjunto para buscar mejores resultados. Somos un mercado de más de 40 millones de habitantes, si nos unimos, somos la séptima economía más grande de la región, si nos uniéramos como Centroamérica. Y yo creo que valdría la pena, hablé con el presidente de Panamá hoy, con Hinto Cortizo. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva de Guatemala, El Salvador es su principal socio comercial. Por ejemplo, en 2019 se exportaron 53 millones en frutas, verduras y hortalizas. Y en términos generales, el 28% de las exportaciones de Guatemala fueron a El Salvador. Un informe de Raúl Hernández. Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la noche con 6 minutos y vamos a continuar con información deportiva. Siempre Néstor Hernández nos tiene un resumen. Adelante. Amigos de Noticiero Hechos, arrancamos la información deportiva con el siguiente resumen. El Santa Tecla ficha al portero mexicano Alejandro Daud, quien suplirá al también guardameta mexicano Joel Almeida. Este último se fue para el equipo El Vencedor de Santa Elena. Daud proviene del fútbol hondureño tras un paso por el Club Vida. Además, inició su carrera con los Rayados del Monterrey hasta llegar al primer equipo de la Liga MX. Se convierte en el tercer extranjero del equipo, que ahora dirige el técnico argentino Osvaldo El Pichi Escudero. Club Deportivo Águila fichó a Gilberto Baires. El mediocampista se convierte en el último jugador que arribará al nido migueleño, ya que el mismo presidente del equipo, Alex Mengíbar, confirmó que se cierra la planilla negro-naranja para el próximo torneo Clausura 2020. Baires llega procedente del Santa Tecla, pero cumplirá su segunda etapa con el equipo emplumado. La selección de El Salvador no para. El equipo de Carlos de los Cobos trabaja a doble turno, pero con 12 jugadores de campo y 2 guardametas. Sin hacer mala cara, los jugadores consideran el amistoso ante Islandia será de provecho. Duelo programado en Carson, California, el próximo domingo 19 de enero. Hay rostros nuevos, como el caso de Luis Méndez, o la convocatoria una vez más de piezas como Andrés Flores Jaco, este último con solo un par de duelos previos disputado con la selecta, pero se convirtió en opción ante la no disponibilidad de Jonathan Jiménez y Juan Barahona, a veces por sanción, lesión o decisión técnica. Ante la falta de elementos en el grupo, de los Cobos ensaya el ataque con balones que llueven desde los costados, en busca del remate de los jugadores más ofensivos, como David Díaz, el Ruso Flores y William Maldonado. Pues yo creo que se vienen haciendo bien las cosas, estadísticamente los números lo hablan, el profesor nos lo dice a cada rato, hemos sacado muy buenos resultados con Jamaica, con Honduras, con varias selecciones que son buenas para competir, así de que es la idea tratar de hacer un mejor año, tratar de ir de a poco tratando de afianzar el ranking FIFA para poder estar en el hexagonal y poder clasificar al mundial. Sí, pues esa es la idea casi siempre que venimos con el profesor, tratamos de hacer un ataque con defensa para poder la defensa estar ordenada, que es lo que le gusta al profesor, que el equipo esté bien ordenado defensivamente y obviamente los atacantes les sirve para buscar el arco rival. Es lo que vamos a buscar el fin de semana, tener un muy buen orden defensivo y tratar de hacer daño adelante. Sí, claro que sí, la verdad muy contento. Creo que estar aquí es el sueño de todo niño. Gracias a Dios a mí se me cumplió estar aquí, primera vez que estoy, pero contento la verdad por mi primer llamado y bueno, de aprovechar la oportunidad si la llevo a tener. ¿Ya te has visto jugando con la selección anteriormente? Sí, ya me había visto jugando la verdad, sí, muy contento la verdad.
Analytic Data desarrolló un conversatorio para analizar el panorama electoral y fake news en 2020, en donde se expusieron algunos puntos importantes de cómo es el proceso de información de ciudadanos y cómo podría incidir en la toma de posesión de cara a un proceso electoral. El auge y constante cambio de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido el surgimiento de diferentes sitios web denominados informativos, pero que en realidad replican fake news o falsas noticias. Según varios estudios y expertos en el tema, el bombardeo de este tipo de contenidos puede incidir o reforzar preferencias de la población durante campaña electoral. Que no necesariamente las noticias falsas, de acuerdo a estos estudios, hacen que alguien gane o pierda las elecciones, sino que ya reafirman ideas preconcebidas. ¿Han tenido efecto en el país? Sí, por supuesto. La falta de datos precisos e información contundente tampoco abona al criterio de un ciudadano que decidirá quién gobernará en su municipio, país o en el mismo Congreso. Entonces, si el ciudadano no tiene acceso a datos, a información, ¿cómo vamos a hacer para tomar decisiones? ¿Verdad? No podemos votar con función en una fachada, sino que tenemos que tener medidores. Una población educada, informada, que contrasta, digamos, que lee distintas fuentes de información, será menos proclive a ser engañada por este tipo de publicaciones. El éxito de estos sitios en muchas ocasiones es el lenguaje coloquial que utilizan, apelando en algunos casos a la emotividad de sus receptores. Que les ponían noticias de manera sencilla y divertida, y que eso les encantaba porque los otros medios hablaban de otras maneras que no eran tan cotidianas para ellos. En este contexto, la profesionalización del ejercicio periodístico, el contraste de fuentes y la inclusión de datos puede hacer la diferencia entre una noticia falsa y una veraz. El periodismo tiene una labor relevante en el tema de las noticias falsas, puesto que ustedes como comunicadores saben que es tarea del periodista siempre contrastar. Si algo habíamos conseguido en términos de comunicación, le digo como profesora de comunicación, es la profesionalización del comunicador institucional y del periodista. Estamos viendo una gestión de la información que, aparte de no ser transparente, está basada en narrativas, en historias que cuentan. Las fake news en pleno 2020 es un tema que se está analizando por profesionales constantemente, además de desarrollar investigaciones en las que se mide el impacto que éstas tienen en la sociedad salvadoreña. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. La Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer ha experimentado en los últimos años un robusto crecimiento en el otorgamiento de préstamos para la micro y pequeña empresa. Jennifer Flores nos cuenta más en la sección Negocios Hechos. Desde el año 2009, la Sociedad de Ahorro y Crédito ha contribuido al desarrollo de miles de historias de éxito que han transformado el futuro de salvadoreños que necesitan el apoyo de una institución financiera que crea en sus proyectos empresariales, personales o familiares. En ese tiempo han tenido un buen desempeño y crecimientos importantes. Ha sido 10 años donde hemos logrado consolidar un crecimiento bien importante de la institución. Hemos desarrollado una institución bien sólida, rentable, con mucha solvencia. El buen desempeño de sus operaciones se refleja en el crecimiento que registró la cartera de créditos entre el 2017 y 2018, cuando pasó de 44.2 millones a 59.8 millones de dólares, reflejando un aumento del 33%, mientras que de enero a noviembre del 2019, dicha cartera sumó los 79.5 millones de dólares, cerrando el año con importantes cifras. En 2019 cerramos con más de 100 millones de dólares en activos totales, de los cuales tenemos más de 80 colocados en carteras de préstamos. Entonces, básicamente nos sentimos súper satisfechos de los logros obtenidos, tenemos excelentes indicadores financieros. La mayor parte de su portafolio está enfocado en la micro y pequeña empresa. Nuestro enfoque es ese, apoyo a la micro y la pequeña empresa, y por eso básicamente ha sido el crecimiento de Credicomer. Credicomer en los últimos años ha estado creciendo más del 35% con este modelo de negocio. De acuerdo al gerente general de Credicomer, la institución también ha mejorado su calificación de riesgo. Para nosotros es mucho orgullo ser de la única sociedad de ahorro y crédito que tenga calificación A- como emisor.
Esta calificación los llevó a elevar los niveles de confianza, pues el año pasado el Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo otorgó un préstamo a Credit Comer de $7 millones para que sigan financiando a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. La organización per se pues la vieron toda y pues decidieron pues otorgarnos $7 millones en financiamiento que va en función del desarrollo y el crecimiento de Credit Comer. Con imágenes de Denis Bolaños, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Gracias por continuar con esta emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos ahora con nuestra sección empresarial. Como parte de sus acciones de responsabilidad social corporativa, Banco Cuscatlán, en alianza con el Club Rotario San Salvador Cuscatlán, entregaron útiles escolares y vitaminas a 80 estudiantes de escasos recursos, hijos de mujeres emprendedoras de la Fundación Siramá. Durante el evento se abordaron aspectos como la importancia de contar con un presupuesto familiar y de ahorrar para afrontar situaciones imprevistas, así como para el cumplimiento de metas en los emprendimientos de las beneficiarias. Se celebró el sorteo de la Megalote número 167, en el cual es dedicado al 48 aniversario de la trayectoria de José Lora, a quien se le reconoce su inigualable aporte a la cultura musical, donde chicos y grandes han bailado con sus grandes éxitos. El primer premio de $100,000 no fue vendido y se acumuló para el siguiente sorteo de la Megalote. El segundo premio fue para el número 21045 y el tercero fue para el número 4276, ambos vendidos en San Salvador. Además del sorteo, los asistentes participaron por una gift card de $50. Esta promoción es válida del 15 de enero al 15 de marzo. Llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Agradecemos su sintonía. Les esperamos el día de mañana con más información. Hasta mañana. Descansen.